Recuerden que la materia se define como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, y materia es todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que nos rodea. En este caso nosotros somos materia, nuestro celular es materia, la mesa, la silla, la comida, todo es materia. Y la materia se clasifica para su estudio en dos tipos: en sustancias puras, véanlo muy bien, sustancias puras, y lo que son las mezclas. Y nosotros nos vamos a preguntar qué son las sustancias puras y qué son las mezclas. La sustancia pura es materia. Como yo les mencionaba anteriormente, es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, pero esta materia tiene propiedades definidas y tiene una composición uniforme y constante, es decir, su composición no cambia, no varía. Por lo tanto, las sustancias puras van a ser los elementos y van a ser los compuestos. Los elementos se definían como sustancias que no se pueden separar en otras más sencillas por medios químicos. Recuerden que los elementos son los 118 elementos que hay en la tabla periódica. Los más usuales, los más comunes que nosotros conocemos y que hemos visto: el aluminio, la plata, el cobre, el oro, el litio, magnesio, son los más usuales que hemos visto y que hemos escuchado. En cambio, los compuestos son sustancias formadas por la unión química de dos o más elementos. A continuación, conforme vayamos avanzando, ustedes van a ver ejemplos de compuestos y ejemplos de elementos. Entonces, ¿en qué se diferencia un compuesto de un elemento? Que el compuesto se forma por la unión de dos, fíjense lo que dice aquí, la unión de dos o más elementos en proporciones definidas. Y para que ustedes se puedan dar una idea de qué es un compuesto, imagínense la fórmula química del agua. Recuerden que la fórmula química del agua es H2O. Quiere decir que tiene dos elementos, el hidrógeno y el oxígeno. Tenemos aquí unos ejemplos. Estos ejemplos que vemos aquí son de elementos. Aquí vemos tres elementos: el litio, el sodio y el potasio. Estos elementos tienen la característica de que pertenecen al grupo 1A de la tabla periódica. Aquí vemos la imagen del litio. El litio se observa como una sustancia que aparece en forma sólida. El sodio, que es parte de la sal de mesa, lo observamos que aparece en forma de gránulos blancos. Este es un elemento y no se pueden descomponer por métodos químicos, recuerden esa parte. El potasio se observa como un metal de tipo amarillo. En este caso, este metal es parte también de la naturaleza y es parte de los componentes que contienen los alimentos. Veamos a continuación compuestos. Estos son ejemplos de compuestos. Aquí tenemos la sal. La sal que nosotros consumimos está compuesta de cloruro de sodio. Tiene dos elementos, el sodio y el cloro. Esa es la diferencia de un elemento a un compuesto. El elemento prácticamente está solo y el compuesto presenta, en este caso, dos o más elementos. Tenemos el ácido muriático, que está conformado por ácido clorhídrico. Igual contiene dos elementos, véanlo aquí claramente. Tiene al hidrógeno y tiene al cloro. Por lo tanto, es un compuesto. Vemos el cloro, este se llama hipoclorito de sodio, así se llama químicamente, y está compuesto por el sodio, el cloro y el oxígeno. Y nos preguntamos, ¿cuántos elementos tiene este cloro o este hipoclorito de sodio? Tiene tres elementos, tiene el sodio, cloro y el oxígeno. Esto es lo que se llama compuesto, la unión química de dos o más elementos. Aquí tenemos el agua que les comenté anteriormente, que está compuesta de hidrógeno y oxígeno, dos moléculas de hidrógeno, una molécula de oxígeno. Esto se llama también compuesto. Vemos aquí el óxido de hierro, que está compuesto de hierro, que es este símbolo, y el oxígeno, que es la O. Esto es un compuesto y este es un producto de la corrosión. Cuando nosotros tenemos mezclas, vamos a tener la unión física de dos o más sustancias. Fíjense bien la definición. Ya habíamos definido que las sustancias puras son compuestos o son elementos. Ahora,
Una mezcla se va a formar por la unión física de dos o más sustancias y nos vamos a preguntar cuáles son esas sustancias. Esas sustancias pueden ser disoluciones, es decir, pueden estar integradas por dos líquidos, puede estar integrada por un sólido en un líquido o puede estar integrada por un gas en un líquido. Entonces vamos a tener diferentes combinaciones y esta unión física de dos o más sustancias va a tener una composición variable, es decir, va a estar cambiando y eso va a estar en función, en este caso, de cuánto le agregue de cada sustancia. Ahora, sus componentes conservan propiedades particulares y pueden separarse por métodos físicos. La gran diferencia de una mezcla a una sustancia pura es que las mezclas sí se pueden separar por métodos físicos y los elementos no se pueden separar por métodos físicos ni por métodos químicos. Ahora, las mezclas generalmente van a ser homogéneas y van a ser heterogéneas. Las homogéneas van a ser disoluciones. Hace rato comenté que una disolución se conforma generalmente por una sustancia que está en fase líquida con una sustancia que está en fase sólida, o una sustancia que está en fase líquida con una sustancia que está en fase gaseosa. Entonces las disoluciones van a ser compuestas de dos componentes, en este caso sustancias en diferentes fases, y vamos a ver que va a haber una sola composición. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la leche, vemos que su composición es uniforme, es completamente blanca, por lo tanto es una mezcla homogénea. En cambio, las mezclas heterogéneas van a presentar dos o más fases. Esa es la diferencia de una y otra. Las heterogéneas van a presentar dos o más fases y generalmente estas fases se van a observar. Un ejemplo clásico que vamos a ver también a continuación es el agua y el aceite. Cuando queremos nosotros mezclar agua y aceite, vemos que este no se mezcla, es invisible. Se observa la fase aceite y se observa la fase agua, de tal manera que a simple vista se puede ver. Y las mezclas homogéneas, como mencioné anteriormente, son aquellas cuya composición es uniforme. Si tú te das cuenta, aquí tenemos tres ejemplos. Tenemos un ejemplo en fase líquida, un ejemplo en fase gaseosa y un ejemplo en fase sólida. En el caso del té, si te das cuenta, el té presenta composición uniforme. No se observa en este caso el agua, no se observa el sobre que se disolvió en el agua, se observa simplemente un líquido amarillo. Por lo tanto, es una mezcla homogénea. El aire es una mezcla formada principalmente por nitrógeno y por oxígeno y traza de diferentes gases. Este aire generalmente va a estar compuesto de diferentes tipos de gases. Ahora, si ustedes se dan cuenta, nosotros podemos sentir el aire, pero no podemos ver sus componentes. Como no lo podemos ver, va a ser entonces una mezcla homogénea. El bronce es una aleación. Las aleaciones son mezcla de sólidos, en este caso son mezcla de metales. Para que se forme el bronce se necesita cobre, que es este símbolo, se necesita zinc y se necesita estaño. Debe de tener mayor cantidad de cobre. Ahora, este bronce es muy usado en las estatuas. Entonces, como no se puede ver el cobre, como no se puede ver el zinc y como no se puede ver el estaño, estamos hablando de una mezcla homogénea. Ahora tenemos mezclas heterogéneas. Las mezclas heterogéneas generalmente van a estar formadas por diferentes componentes que se pueden observar, que se pueden ver a simple vista. Si tú ves estas imágenes, si observas bien estas imágenes, te vas a dar cuenta que en el ejemplo que tenemos aquí de la sopa de verdura, podemos apreciar fácilmente la zanahoria, podemos apreciar la papa, podemos apreciar el chayote. Estos componentes, como se pueden observar, y también vemos aquí el caldo, como se pueden observar los componentes, estamos hablando entonces de una mezcla heterogénea. Los componentes se ven a simple vista. Aquí en la ensalada de frutas vemos también las diferentes frutas. Aquí vemos el plátano, vemos la piña, vemos el arándano, vemos la fresa, vemos el melón. Estamos viendo también los componentes. Por lo tanto, es una mezcla heterogénea. Y lo que les comenté anteriormente, en el caso del aceite y el agua,
también vemos los componentes. Estamos hablando también de una mezcla heterogénea. Vemos el aceite en la parte de arriba y vemos el agua en la parte de abajo. Recuerden que el aceite está en la parte de arriba porque tiene menor densidad que el agua, es decir, pesa menos y se puede observar sus componentes a simple vista. Y esta sería entonces la clasificación de la materia. Recuerden, se clasifica en sustancias puras, elementos y compuestos, y se clasifica en mezclas homogéneas y heterogéneas.